Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no atendían a sus viudas. Los apóstoles convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron: ¿No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración? Por tanto, hermanos, escojan a 7 de ustedes, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. La propuesta le pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Simón, Pármenas y Nicolás de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén crecía mucho el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Verbum Domini. Lord, let your mercy. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Den gracias al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, Cristo ha resucitado, que creó todas las cosas y se compadeció del género humano. Aleluya, aleluya, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a tibi, Domine. When it was evening, Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el lago, y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no teman.
They wanted to take him into the boat, Querían recogerlo a bordo, but the boat pero la barca tocó tierra enseguida to which they were en el heading. sitio a donde iban. Verbum Domini. Lass tibi Christe. Yesterday we began El día de ayer iniciamos la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 6, y a partir de ese día to next week. pasaremos hasta la semana próxima y leeremos todo el capítulo sexto del Evangelio según San Juan de forma secuencial. Y todos deben saber, especialmente los católicos, que San Juan 6 es el discurso del pan de vida. Es el capítulo y el versículo donde Jesús revela la verdad acerca de su Eucaristía, de su presencia real. Al principio de este capítulo, que fue el pasaje de ayer, el Señor multiplica los 5 panes y los peces para dar de comer a la muchedumbre. Y la muchedumbre tenía hambre, no habían comido durante cierto tiempo. Y antes que el Señor multiplicara los 5 panes y los peces, San Juan nos cuenta que dio los panes, dio gracias, los partió y los distribuyó, los repartió entre la muchedumbre. Esto nos suena muy conocido a nosotros que vamos a misa, porque justo antes de las palabras de consagración, eso es lo que cada sacerdote celebrante ora justo en ese momento, antes de las palabras de consagración. Así que en cierta forma esto prefigura mucho las propias acciones del Señor en sus sacerdotes en cada misa, tomando el pan, dando gracias, partiendo el pan y repartiéndolo en la Sagrada Comunión. Y esta es una de las plegarias eucarísticas en donde dice, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan, lo partió, dio gracias y ofreciéndolo a sus discípulos, dijo, y luego se pronuncian las palabras de consagración cuando el Espíritu Santo cambia el pan al cuerpo de Cristo y el vino a la sangre de Cristo. En el pasaje de hoy, nuestro Señor camina sobre el agua. Y Él camina sobre el lago de Galilea y asusta a los discípulos al principio porque pensaron que era un fantasma, pero el Señor los tranquilizó sus temores y les aseguró que no tenían por qué tener miedo porque realmente era Él. Y a través de esta caminata sobre el agua, el Señor revela su poder por encima de la naturaleza. Y entonces la semana próxima nuevamente vamos a leer esto de forma continua hasta el sábado. Al principio de la semana próxima empezará a revelarse a sí mismo como el pan de vida. Nuevamente ese título lo vamos a escuchar una y otra vez, el pan que desciende del cielo. Y luego continuará siendo más y más explícito en su revelación de su presencia real en la Eucaristía. Él ha de llamarse a sí mismo no solamente el pan de vida, sino que ha de revelarse a sí mismo como el pan vivo que baja del cielo. En otra parte del Evangelio, él dice, yo soy la puerta, pero él nunca dice, soy la puerta viva. Pero aquí sí lo dice específicamente, soy el pan de vida, el pan vivo que desciende del cielo. Esa palabra, vivo, nuevamente es más explícito, es más específico y se enfoca mucho en su enseñanza de su presencia real. Cuando uno lee más en el capítulo 6 de San Juan, uno nota que nuestro Señor está siendo más y más explícito, como ya he mencionado, en particular con respecto a comer su cuerpo y su sangre. No se trata de un lenguaje figurado en la palabra, el verbo comer que se usa en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Cualquier sacerdote, cuando está en el confesionario puede decir, comemos los pecados de la gente. Escuchamos
la confesión de la gente, comemos los pecados de la gente y el Señor absuelve a los pecadores a través de nosotros, sacerdotes. Pero en cierta forma es un lenguaje figurado el que estamos usando. Pero aquí en el capítulo 6 de San Juan, cuando el Señor usa la palabra comer, usa el verbo que es como masticar, que no es simbólico, no es figurado, el propósito es que se tome literalmente y que se entienda sencillamente como lo que está pronunciando con sus labios. Y esto es evidencia por la protesta de los judíos al final del capítulo 6 de San Juan. Están discutiendo, tienen una actitud que les es difícil de aceptar esa verdad. Y lamentablemente miles en ese momento de nuestra vida pública, de la vida pública de nuestro Señor, muchos seguían al Señor porque habían empezado a ver todos esos milagros, todas esas maravillas que Él realizó. Pero en aquel momento muchos habían estado siguiendo al Señor justo cuando empieza a revelar esa verdad acerca de la Eucaristía, de la necesidad de comer su cuerpo y beber su sangre. Cuando empieza a ofrecer esa verdad, ellos empiezan a tener dificultad para aceptarlo y muchos dejan de seguir al Señor por esta verdad, por la Eucaristía. Y después de marcharse, Él desafía a sus discípulos a ver si es que ellos también lo van a dejar, como la mayoría de la muchedumbre. Él no se puso a decir, oh, esperen, esperen, no se vayan, déjenme aclarar lo que estoy diciendo. Él no dijo nada de eso. Él dijo un desafío mayor. Les dije, ustedes también me van a abandonar. Él no iba a cambiar lo que había revelado, lo que él estaba enseñando. Él estaba dispuesto a aceptar perder todos sus discípulos en lugar de transigir en su enseñanza de la verdad, su presencia real y la Eucaristía. Y demos gracias a Dios que ellos creyeron las palabras del Señor y se quedaron con Él. Pedro, el principal, le dice, Señor, ¿a dónde iríamos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Como católicos creemos verdaderamente y firmemente que en cada misa, específicamente en las palabras de consagración, el pan y el vino cambian verdadera y sustancialmente a el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una realidad. En otras palabras, el pan y el vino se convierten en nuestro Señor Jesucristo resucitado, verdaderamente presente en el altar, verdaderamente presente en nuestras iglesias católicas. Y una vez que concluye la misa, si queda algo, Él no desaparece, Él permanece. Por eso es que tenemos el cirio en el santuario, que donde sea que vayamos en la iglesia católica, lo primero que típicamente queremos hacer es, ¿dónde está el cirio bendito? ¿Dónde está? Ese debe ser el sacramento, esa debe ser nuestra actitud. ¿Dónde está el Señor? El cirio señala la presencia del Señor. Y cuando el párroco tiene que retirar el Santísimo Sacramento por cualquier motivo, tal vez un concierto o algo, entonces extinguen el cirio para indicar que la presencia del Señor no está en el tabernáculo. Nuevamente, esta es la realidad de lo que el Señor revela y nos enseña acerca de la Eucaristía, su verdadera presencia, su presencia real. Él cumple su promesa de que después de ascender al cielo iba a quedarse con nosotros, iba a permanecer con nosotros hasta el final de los tiempos. ¿Cómo iba a lograr eso si no a través de la presencia eucarística? ¿Cómo iba a permanecer con nosotros hasta el fin del mundo? Saben, una de las cosas que tenemos en mente es la apariencia. Solamente la apariencia permanece igual. La apariencia del pan, la apariencia del vino. Pero la realidad es que se trata de Jesucristo, nuestro Señor resucitado.
Y el efecto del pan permanece, el efecto del alcohol permanece. Algunas personas no pueden recibir la Sagrada Comunión bajo la apariencia de pan a causa del alto contenido de gluteno. Pero nuevamente el efecto del pan, el efecto del gluteno sigue presente ahí. Pero la realidad de la cosa es que ya no sigue siendo pan, ya no sigue siendo vino, sino verdaderamente el cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor resucitado. En este año de misericordia, estamos llamados a ejercer nuestra obra de misericordia como una verdadera expresión de nuestra fe, de lo que creemos. No significaría nada si tenemos gran fe, pero si no hacemos nada al respecto, si no realizamos ninguna obra de caridad, ninguna obra de amor hacia nuestro prójimo, nuestra fe estaría muerta, como Santiago nos dice. Así que en este año de misericordia estamos llamados a ejercer obras de misericordia por amor a Dios y amor al prójimo. La Eucaristía es la fuente de esta obra de misericordia. La Eucaristía es lo que nos permite seguir hacia adelante, para estar motivados para seguir adelante y llevar a cabo esas obras de misericordia. Lo que sea que el Señor nos esté inspirando a que hagamos. Tal vez ayudar a gente, tal vez ayudar a un párroco o ayudar a alguien que necesite ayuda económica o que tenga necesidad de apoyo emocional, lo que sea. Y por supuesto tenemos que responder haciendo las obras de misericordia. Efectivamente, tenemos que responder voluntariamente con nuestra voluntad, aceptando la voluntad de Dios en lo que sea que Él quiera que hagamos en las obras de misericordia. Pero la ayuda que recibimos en la Sagrada Eucaristía nos es ofrecida constantemente para realizar las obras de misericordia. Y también la Eucaristía también es el alimento para el camino, no solamente en esta vida, sino en especial para la próxima vida, en especial para la próxima. Cada vez que tengo que manejar solo a algún lado, una distancia larga, 2 horas o más, trato de traer bocaditos en el auto. Es mi forma de mantenerme alerta, de mantenerme despierto, comiendo bocaditos. Algunas personas necesitan café. El café no funciona para mí. El hermano Leo necesita Coca-Cola. La Coca-Cola me ayudaba antes, pero ya no más. A mí me hace falta bocaditos. Algunos necesitamos comida para el camino. Y la Eucaristía es la comida más importante que Dios nos da para nuestro camino hacia la casa del Padre. Y a esto le llamamos un viático, que significa camino para el pasaje hacia la muerte, hacia la vida eterna. Nuevamente es en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, que el Señor dice: el que coma de mi cuerpo y bebe de mi sangre, yo lo resucitaré en el último día. Todo el que coma de mi cuerpo y beba de mi sangre, yo lo resucitaré en el último día. Esa es una promesa que hace el Señor y Él cumple su promesa. Cada vez que Dios hace una promesa, Él la cumple. Es un consuelo saber que la Madre Angélica recibió este alimento para el camino a la casa del Padre. Es un consuelo saber que todo el que está moribundo y recibe la Eucaristía como viático, porque Jesús mantiene su promesa, poco después de que la Madre murió en su funeral, le pidieron que hiciera una misa para su funeral porque el párroco no pudo hacerlo porque fue llevado al hospital de emergencia y no podían encontrar a ningún sacerdote para sustituir, así que yo me ofrecí para ese servicio. Yo no sabía nada sobre aquella persona, pero había una pregunta que yo siempre quise hacer por lo menos antes de comenzar la homilía. ¿Él alguna vez en algún momento recibió el viático antes de morir? Fue mi pregunta principal, mi preocupación acerca de la muerte de esta mujer. Y su hijo me dijo, sí, le fue posible recibir el viático. Y nuevamente, a pesar que yo no conocía nada acerca de aquella señora, me consoló saber que el Señor
cumplió su promesa de que Él de que Él resucitará el último día. Ella había recibido la unción de los enfermos, etcétera. De hecho, el día de hoy es su entierro, así que recomiendo que oren por ella. El nombre de ella es Evelyn Perfumi. Evelyn Perfumi. Así que nuevamente la Eucaristía es comida para el viaje hacia la casa del Padre. Y nuevamente Dios cumple sus promesas. Cada vez que Él hace una promesa, Él cumple su promesa. Ahora, ¿esto significa que cualquiera que muera sin recibir la Eucaristía no resucitará en el último día? Yo sé que tenemos televidentes que no son católicos, que ni siquiera son cristianos, tal vez ni siquiera han sido bautizados. ¿Acaso significa eso que todo el que muere sin recibir la Eucaristía no será resucitado en el último día? No he dicho eso. No he dicho eso y Dios, por seguro, no está limitado a los sacramentos. Él puede hacer lo que quiera. Él no se ve limitado a los sacramentos para ejercer su misericordia y su poder, para resucitar a cualquiera de entre los muertos. No obstante, nos deleitamos enormemente en que Él haya hecho una promesa segura de que cualquiera que reciba el cuerpo y sangre de Cristo dignamente será resucitado en el último día. Que la muerte no será el final, sino será un pasaje hacia la vida eterna, un tránsito hacia la vida eterna con Dios. Esa es la promesa que hizo el Señor. Así que si conocen a alguien que esté moribundo, cualquiera que esté cercano a la muerte y saben que no ha recibido los sacramentos o que les hace falta confesarse primero, no titubeen en ayudarles. Vayan, ayúdenles. Hagan lo que puedan para ayudarles. Esta es una gran obra de misericordia. No se puede superar esto, porque esa persona estará agradecida eternamente por su acto de caridad, por su preocupación por ellos, en tratar de buscar un sacerdote, en tratar de que ellos reciban los sacramentos. Tal vez tengan que hacer un breve catecismo rápidamente. Obviamente, eso sería un gran acto de misericordia. Si conocen a alguien en esa situación, vayan y ayúdenles. El Señor quiere que les ayuden. No duden, no titubeen. Si es que el Señor quiere que lo hagan o no, vayan y háganlo. Y cuando la Eucaristía es recibida como viático, como el último alimento para el camino hacia la casa del Padre, el que da la comunión dice que el Señor Jesucristo te proteja y te lleve a la vida eterna. Es una diferencia distintiva en comparación a cuando uno recibe la Sagrada Comunión a diario. Cuando recibimos el viático, eso es lo que escuchamos, que el Señor Jesucristo te proteja y te lleve a la vida eterna. Y eso es lo que cada sacerdote diría después de recibir la Sagrada Comunión. Corpus Christi custodia et invitam eterna. Que el cuerpo de Cristo, literalmente, que el cuerpo de Cristo me lleve a la vida eterna. O cuando recibimos la preciosísima sangre, Sanguis Christi custodia in vita eterna. Que la sangre de Cristo me lleve a la vida eterna. Siempre recuerdo algo que sería difícil para mí olvidar. Una de mis debilidades es la mala memoria. Yo suelo olvidar cosas. A veces mi padre me recuerda, eres peor que yo. Y yo soy mucho mayor que tú con este problema de la memoria. Pero algo que siempre recuerdo es algo que la Madre Angélica le decía a los hermanos cuando yo era un joven religioso. Ella les dijo, hermanos, permanezcan cerca a Jesús, permanezcan apegados a su presencia eucarística. Y ella nos dijo, desapéguense de todo lo demás, pero nunca se desapeguen de Jesucristo. Que nunca nosotros nos desapeguemos de nuestro Señor resucitado y que siempre permanezcamos apegados a Él, de manera que lo acompañemos en la gloria, en la casa del Padre.